Un saludo muy cordial a los directos amigos y amigas de Voces Azuayas. Estamos en el programa Derechos Urbanos por segunda vez en esta nueva modalidad a través de Internet y con el gusto de presentarles a ustedes temas de interés para la discusión, para un punto de referencia de la opinión pública, para que tengamos la oportunidad de decir cualquier aspecto al que aspiramos, que sentimos, que nos parece mal, que nos parece bien, que no estamos de acuerdo, que promovemos la discusión. Ese es el espacio de Voces Azuayas y de Derechos Urbanos. Un programa especializado en poder transmitir a través de la radio y de la imagen las inquietudes de la sociedad. Ahora hemos escogido un tema relativo a la educación. Y en la conversación previa no atinábamos a poner el título de este programa. No importa, porque aquí vamos a ver desde el punto que más esté a nuestro alcance la amplia gama de la educación. Contamos, como siempre, con la presencia de mi compañera y coproductora Ana Cristina Benavides. Aquí le doy un especial saludo de bienvenida. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y estamos aquí en compañía de dos grandes educadores justamente para apalancar este tema tan interesante y de tanta necesidad que es el cultivo de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Estamos en la casa de nuestra querida Juanita Andrade, una gran mujer educadora, madre, que justamente cuando tuve la linda experiencia de conocerla, la vi como este ser íntegro que pretende amparar, ¿no?, a su equipo de trabajo, a su colegio. Ella es fundadora del Colegio Santa Ana, para quienes no conocen, y ha estado a la mano hasta el día de hoy, justamente viendo los mejores recursos para, incluso en estas épocas de cambio, tener las mejores alternativas, no solamente desde su sabiduría, sino integrando y complementando con todo el entorno que le rodea para poder otorgar las mejores oportunidades, las mejores opciones en constante evolución, como considero que es esta bella mujer que apalanca desde la maternidad y también desde el aspecto espiritual, que me parece que es muy importante. Muchas gracias por recibirnos en tu casita, por aceptar compartir tu, no solamente conocimiento, sino tu perspectiva, ¿no? Tu entrega con respecto a este tema que tanto cariño veo que le tienes en la vida. Muchas gracias. Gracias, Anita, y gracias, Rodrigo, por su gentil y cordial visita. Y ante una invitación de ustedes, pues lo ha aceptado nada más por la pasión que tengo por el tema de educación, de la cual podemos en este conversatorio ir viendo tantas cosas que se han producido y se producen y lo que necesita este rato el mundo. Definitivamente la educación es la clave en la vida del ser humano, pero esa educación en el transcurso de la vida se va distorsionando y se ha enfocado en puntos que nos sacan del verdadero entorno de lo que significa la educación. Así es que qué hermoso que estén aquí y vamos a desarrollar un lindo tema. Muchas gracias, Juanita. Quizá para tener un punto de partida, quisiera referirme a tu obra educativa a lo largo de un tiempo muy importante, casi 40 años, del Colegio Santa Ana, como punto de referencia, porque puede ser que sea más importante las aspiraciones que se tengan, los cambios. ¿Qué nos podrías decir? Sí, y yo empiezo a involucrarme en educación en los años o los principios del 80 en educación especial. Fui creadora, fundadora y dirigente
de los centros de educación especial que hay aquí en Cuenca, como es Adinea, como fue Mundo Nuevo, como fue Horizontes. En fin, se desarrolló proyectos interesantísimos en donde en esa época un niño especial era más bien escondido. Y este trabajo en las escuelas, al dar la oportunidad en Cuenca, el que los padres puedan acudir a un lugar para tener ayuda para empezar en sus hijos, empezó a despertar esa necesidad de que estos pequeños son seres humanos, no diferentes, tenían diferentes formas de expresarse, pero hasta ese tiempo eran menoscabados y no aceptados. Entonces, ese aprendizaje, esa experiencia que tuve ahí, me apasionó el tema de la educación. Pasado esos años empezó a presentarse otras necesidades siempre vinculadas con los niños, y yo encontraba que la educación a la cual teníamos hasta ese tiempo estaba muy limitada, estaba basada, al menos en nuestra ciudad, claro, había la educación pública, pero básicamente estaba englobada en la educación a través de los centros religiosos. Muy pocos centros que no sean religiosos hacían educación. Y yo sentía que los niños tenían que tener otras expectativas del mundo, estaba desarrollándose de una forma increíble, y Cuenca, al ser una comarca pequeña, seguía con un tipo de educación de hace 2 siglos. Entonces hubo un grupo de padres de familia a los cuales les invité para compartirles la idea, y todos me aceptaron. No fuimos muchos, fuimos 5 parejas de padres de familia que aceptaron la propuesta. Empezamos a desarrollar, empezamos a estudiar, empezamos a hacer un proyecto, y en el año 85 pudimos presentar a Cuenca la Escuela Santana. Tenía una serie de diferencias en relación a lo que nuestros hijos estaban viviendo. Sobre todo se manejó primero métodos diferentes. Implantamos, si bien había ya en la escuela la Asunción, manejaba el personalismo, lo cual nosotros acogimos también eso, pero la base de la creación de Santana fue el que al niño se le pueda educar o darle la oportunidad de su educación integral. El enfrentar o el trabajar en el área espiritual, en el área mental y en el área física. Básicamente la educación estaba y sigue así, proyectada solo al desarrollo mental, al desarrollo académico, y claro, el físico a través de todas las actividades físicas, pero el tema espiritual no lo toca nadie. Los religiosos sí, los religiosos es otra cosa. Hay una brecha entre Claro, yo puedo ser espiritual y no religiosa, o yo puedo ser espiritual, yo puedo ser religiosa y no espiritual. Sí, sí hay una diferencia. Que si soy un buen religioso, ¿puedo volverme espiritual? Sí, no estoy diciendo que son divorciados, pero el que sea religioso no te hace espiritual. Entonces nosotros queríamos que los niños enfrenten y enfoquen ese lado maravilloso que tiene el ser humano y que no lo tocamos. Así empezó Santana. Empezamos la primera vez el primer año con 30 niños, y fuimos creciendo cada año, íbamos creciendo en grados y en alumnos, y pues ya ha pasado 36 años de vida de Santana, y hemos trabajado arduamente, enamorados de lo que hacemos, apasionados, y lo interesante es que la intención que tuvimos cuando empezó Santana lo sigue latente este rato. Ya les quería hacer un comentario al respecto del inicio, ¿Ya? que me parece
una obra muy fundamental que se base en el humanitarismo. Si la educación no es humana, no podríamos hablar de educación. No. Entonces, comenzar con ese hecho me parece darle una base fundamental para desarrollar cualquier proyecto educativo, como efectivamente se ha hecho. Y en tus últimas palabras, Anita, dice, el mismo espíritu que les animó al principio se conservó Se mantiene. y se mantiene. Sí, y más Entonces, fuerte ahora esto que antes. me dice completamente, sí. Yo tuve una Ana experiencia Cristina. preciosa justamente el primer día de encuentro con Juanita, en el cual mencionabas tú, escrito en los papeles de los primeros discursos del colegio, tus propósitos y cómo en verdad se mantenían en la filosofía activa de todo el personal con el que estábamos trabajando en el día a día y cómo en verdad aplicaba a las circunstancias de hoy, ¿no es cierto? Es importante justamente mantener el propósito para que no se pierda el lineamiento y poder manejar las cosas más desde el presente. Me gustaría saber un poquito más de este propósito que te lo has implantado, de repente también compararlo un poco, contrastarlo con el propósito educativo que se tiene a nivel actual, ¿no? Sí, la intención al crear Santana, como les dije, es que tiene que ser una educación holística, completa, integral. No se puede hablar de educación si es que solo se trabaja con la mente racional. Si se divide en partes la educación. Claro, o solo se ataca la mente racional, descuidando la mente emocional, que es el corazón, y la mente instintiva, que es básica. Son, ¿eso qué hace? Que se desarrolle la conciencia. Si es que eso no hay, no estamos educando o ayudándole al ser humano, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fue el principio? Desde un inicio tratamos de entrar con los niños a trabajar para que descubrieran esa parte interna de cada uno de ellos. Y no solo con los niños, porque esta era una intención y teníamos que transmitir y motivar a los padres y a los profesores. Yo puedo estar pensando así, pero si hay un profesor que no entiende o no sabe de esto o no ha sido educado en esto, tampoco lo va a poder hacer. Entonces, nuestro trabajo no solo es con los niños, es con los profesores, porque ellos son los que trabajan con los niños. Ustedes partieron de la educación especial. Bueno, no, mi trabajo empezó en educación especial. Ese es otro capítulo. Sí, acabado ese capítulo, cuando ya estaba desarrollado en Cuenca la educación especial, yo me salgo de eso y proyecto el Centro Santana. Sin descuidar todo lo que sí. advino luego, porque cambió el concepto en la sociedad. Claro, respecto a las discapacidades. Claro. Lo que pasa es que ahí ya se motivaron y vino mucha gente a trabajar. Fíjese que cuando yo empecé en la universidad no había carreras para educación especial. Toda la gente era empírica la que trabajaba en educación especial. Inclusive cuando teníamos los centros, la universidad nos pedía la práctica donde nosotros, cuando recién empezaron las primeras terapias, fuimos nosotros las que trajimos del extranjero terapia ocupacional, terapia del lenguaje. Aquí no había. Después la universidad empieza a desarrollar y ahora es amplísimo el desarrollo de la universidad. Entonces yo trabajé esa primera etapa en educación y especial. este enlace entre los dos tipos de educación es evidente porque recuerdo que en los años 50, cuando hubo el Instituto de Potencial Humano de Filadelfia, trataban a los niños que padecían de daños cerebrales por consecuencia de que en ese tiempo la tecnología médica en la atención de los partos todavía no había alcanzado lo que ahora. Entonces se usaban los llamados forceps, que eran unas pinzas que provocaba y que provocaban lesiones cerebrales. Sí. Y entonces los niños que a veces tuvieron circunstancias de que por cirugía se les tuvieron que trepanar
la mitad del cerebro, eran sometidos a una educación especial en donde pedagogos, neurólogos, médicos, todos los especialistas se concentraron para ver los mejores métodos. Y está publicado un libro que dice enseñar a leer a su bebé. Sostienen que el niño puede leer palabras en el primer año, frases a los 2 años, libros a los 3 años, solamente depende del método. Pues los padres de familia, al ver el maravilloso resultado que daba ese tipo de educación, dijeron, pero ¿y qué pasa con los niños normales? ¿Por qué este mismo método que han No se ha aplicado con aplicado. nuestros hijos y que les ha servido para poderse insertar en la educación regular a edad del término de la escuela, han sido calificados como niños superdotados? Porque, claro, alcanzaban con respecto a los normales un incremento muy significativo porque se basaba en la educación holística también. El método de lectura, para que pueda ser tan pronto y efectivo, tenía que ser no solamente del visual para conocer las palabras, porque también tenía que ser global, sino además, por ejemplo, para enseñarle la palabra pelo, le tomaban del pelo, le hacían sentir, era práctico, entonces entraban en conjunción todo tipo de muchos sentidos ligado a la comprensión del concepto que en ese momento se daba. Entonces pensaba que iniciándose aquí en Cuenca con la educación especial, seguramente dijiste ahorita que nació con fuerza esta voluntad por hacer educación en un nuevo proyecto. Así mismo es. Y entonces está ligado perfectamente. Se vuelve una pasión. La educación es una pasión y eso es lo que nos ha permitido mantenernos en el tiempo, porque no es fácil, sin embargo es tan hermoso. Yo creo que quienes estamos en educación somos los más beneficiados porque el estar con niños y jóvenes, la energía de la niñez y de la juventud es maravillosa y con ellos se aprende mucho más de lo que uno trata de compartirles a ellos. Sin embargo, parte de la intención de ese trabajo fue que la parte que no se descuide en absoluto ese desarrollo del ser humano interior. Inclusive en Santana hay una materia desde su inicio que se llama autoconocimiento y que es el espacio donde a los niños y jóvenes se les permite conectarse con ellos mismos, que se conozcan, que se acepten, porque la educación está planteada desde el ser humano hacia afuera, no del ser humano hacia adentro. Y nosotros creemos que si no se empieza con esa conexión interior, muy poco se puede hacer hacia afuera. ¿Por qué? Porque la educación mundial ha estado direccionada a ser una educación para la producción. Hoy día yo le mostraba a usted el título del Mercurio, que habla sobre si es que un título da éxito. El título académico es un pasaporte de triunfo. Exacto, exacto. Se habla sobre, se piensa que el triunfo de una persona está si es que eso le ha respaldado económicamente. Y claro, eso le da honores y le da un puesto en la sociedad. Pero se ha descuidado absolutamente. Y yo creo que el título justamente está con un signo de interrogación, porque no es así. Por más maestrías y doctorados que tenga, si esa persona no es un ser humano formado integralmente, no va a poder llegar a ningún lado. Podemos ver lo que nos está pasando. Todos los políticos no son gente no educada, son gente preparada a nivel de universidades, de maestrías, y miren lo que hacen, son los que nos roban, los que nos engañan, los que nos manejan. ¿Por qué? Porque no
hay esa preparación interior del ser. El rato que una persona se conecta con sí mismo, se conoce y funciona desde su conciencia, ya no desde su mente racional, porque la educación que tenemos ahora es una educación preparada, dirigida a la mente racional, para la producción, no para la evolución. El sentido del éxito es muy ajeno, en verdad, justamente a lo que mencionas, al propio. No hay mucho cimiento de hacia dónde nosotros queremos crecer como ente propio, mucho menos es comunitario. No, eso no te da ni el chance para pensar a una persona. Tienes que ser exitoso, tienes que ganar al resto. Es la educación de la competencia, de la comparación, que nos hace un daño enorme. Pero es que la educación va paralela también a la característica que le distingue a la sociedad. Una sociedad con sentido utilitario, explotador a veces, que establece diferencias, claro, establece diferencias antipáticas, hace discriminación. Exactamente se refleja en la educación. Me refiero a las normas generales de la educación regular. Y eso que la educación privada tampoco se puede escapar de eso, porque está dentro del mismo sistema. Claro, a eso es lo que voy. Es que la educación está dirigida a trabajar la mente racional. Y en la mente racional está la comparación, está el egoísmo, está ese deseo de yo sobresalir. El resto no me importa. Con que yo esté bien, me vale el resto. Ese es el trabajo en la mente racional, que le prepara al ser humano para esta vida de la producción. No evolucionamos, para nada. Y ese es el sentido que tiene que cambiar, porque si no cambia nos estamos destruyendo. Ahí en el artículo del periódico hablaba de que muchos hablan de la educación en valores. Mire, la educación en valores no es una teoría, no es algo que yo le enseño a usted en teoría, los valores. Los valores se enseñan en la vivencia, en la experiencia. ¿Dónde se aprende eso? En su casa, en sus maestros, en la iglesia, en el entorno. Pero yo no puedo imponerles a los niños los valores y decir, apréndanse de memoria. Además, la educación es una educación para dar exámenes de memorista. No es una educación que le da la oportunidad al niño a ser crítico, a pensar, a disentir. Entonces, mire, es el total. Si usted ve, la educación está en una crisis terrible. Ahora en Canal Español, no es Antena 3, sino el canal, no me acuerdo, pero es el otro canal español que se ve aquí, está en tan crisis que todos los lunes han hecho una serie sobre la problemática de la educación en España. Tremendo. Hay niños y hay jóvenes que agreden a los profesores, que agreden a los padres, realmente un vandalismo terrible. No saben qué hacer. Y luego esa serie están dando todos los lunes. Y luego de la serie que uno puede ver, porque muestran un poco exagerado de lo que es, pero luego hay un panel de personajes que hablan sobre la problemática de educación. Y las veces que yo he visto, las personas más coherentes dicen, si no se trabaja con el ser de la persona, no vamos a ningún lado. Porque la educación está mal. Si países desarrollados como España y tantos otros que podemos hablar están viviendo ya ese problema, imagínense nosotros. Que hemos estado en un constante intento de desarrollo y de conocer de qué se trata la educación en sí. Tú nos mencionas, Juanita, un tema que es súper importante y nos hablas desde el despertar. Tal vez todos estos problemas los hemos venido llevando y cargando desde hace mucho tiempo, y todos estos sacudones que nos está dando el mundo actualmente, la vida tal vez ayudan a que caigan un poco los velos y que justamente nos afrontemos, o bien o mal, o bruscamente o pasivamente, como lo queramos tomar, pero es un fuerte despertar.
con respecto a la educación también, porque ahorita están involucrados no la escuela por un lado y los padres por otro, sino está integrándose todo. Absolutamente, mija. La pandemia que estamos viviendo y que todos lo vemos como algo terrible que nos está pasando, es muy fuerte, definitivamente, pero tiene unas ventajas increíbles. Para mí, el encerrón que nos pide la vida nos permite vernos en nuestros propios espejos. No tenemos ya otros espejos. El espejo que más presente está somos nosotros mismos. Y eso nos permite observarnos, deducir a dónde estamos tan corriendo. Nos ha detenido esa carrera, nos ha quitado esa dicha normalidad que teníamos y ahora ¿y qué más? ¿Y a dónde vamos? ¿Y quién soy yo? Ya no me sirve, ya no me sirve todo lo que yo había estudiado, había preparado, había trabajado. Ya no tengo trabajo, ya, en fin, tantas circunstancias individuales que tenemos. Es un encuentro con uno mismo. Pero de ahí también depende cómo despierto a ese encuentro, porque puede ser muy grave, puede ser lleno de ansiedad, de estrés, de nerviosismo, de violencia, que son miedo, ¿no? miedo brutal, que es lo que nos da la pandemia. Pero también puede ser esos espacios de reflexión para hacer los cambios que necesitamos. Y todo engloba. Y no se diga a los niños y jóvenes. Ellos que están justamente en la etapa de socialización, porque donde aprenden de sus partners, los niños y jóvenes, ya los espejos de ellos no son los papás, son los amigos, y este rato se les quitó. Imagínense cómo están padeciendo y sufriendo estos niños con miedo, con ansiedad, con angustia, y tener que seguir estudiando a través de una maquinita, esta parte virtual, que es una tecnología maravillosa que nos está ayudando, pero en los jóvenes y en los niños están saturados de eso, están añorando volver ahí sí a encontrarse y no hay cómo todavía. Entonces es una época muy dura que si no despertamos, porque a veces dicen pues que las cosas malas que se viven son para bien. Y el bien esperemos que sea para que haya un despertar y un cambio, donde la persona encuentre y busque ese camino para interiorizarse, para descubrirse. Quizá este despertar coincide en algo nuevo y desconocido, no en volver a lo que hemos sido antes. Exactamente. Porque antes no hemos sido tampoco ninguna cosa muy buena. Era un corre a no sé qué. Por las mismas circunstancias que había puntualizado Juanita. Época muy fuerte la pandemia, pero fantástica porque está permitiendo ver otras luces que no nos estábamos dando cuenta y que el mundo se nos estaba yendo de las manos. Sin embargo, tengo también un temor para lo que viene inmediatamente después de esta pandemia. Porque una de las cosas que criticaba ya en la sociedad educativa anterior a la pandemia era una cierta tendencia a la estandarización. No reconocen individualidades, que cada quien pues, es un ser humano que crece de diferente manera, que tiene diferentes capacidades y que tiene el derecho de poderlas desarrollar. Pero si me quieren estandarizar para que lo que yo haga sea exactamente igual que lo que hacen todos, entonces estoy dañando la forma de este desarrollo que se espera de que cumpla la educación. Pero ahora está, perdón, Juanita, para terminar esto, ahora la estandarización es mucho más amenazante. Sí, no. Yo me uno, no solo es estandarización, es domesticación. Nos han domesticado. Y es una de las cosas interesantes por las cuales Santana ha luchado. El no justamente ni domesticar ni estandarizar a los niños. Es un espacio donde se da para que sean creativos, para que sean ellos. Para que sean libres. Para que sean libres, la libertad que tanto ansiamos.
pero si estamos domesticados no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué va a venir mañana, Rodrigo? Y yo casi que no pienso, porque mi única responsabilidad es hoy día. ¿Qué estoy haciendo hoy día? Donde yo me pongo a pensar, usted sabe que la mente tiene un problema tremendo que es la imaginación, y esa imaginación me puede llevar a caminos tremendos. Puedo imaginarme en positivo como también me puedo imaginar en Bueno, pero negativo. también puedo yo catalogar estratégicamente y prevenir lo que viene. Eso es otra cosa. Pero si donde empiezo solo a imaginarme lo que me va a venir y no trabajo Claro, hoy día, me coge sí el me va a venir lo que estoy pánico. pensando. Si no hay ese trabajo en el ser humano, si no hay ese trabajo en la conciencia de la persona, no vamos a poder hacer mucho, ni con pandemia ni sin pandemia. ¿Sí? Yo pienso que la pandemia nos está llevando a esa parte de conciencia, que decía que yo solo tengo mi espejo y ahora sí ya no me puedo mostrar mucho, pero sí me puedo observar y ir un camino, evolucionar un poquito más, que es el nivel de la conciencia. Pero ya sentimos ahora el impacto. Yo creo que Completamente, no van a poder ser los establecimientos igual que antes. ¿no? Van a tener que seguir colgados a esta parte virtual que se ha añadido a la educación, con una mezcla de conceptos, porque por ejemplo ahora hay colegios, no podría decir exactamente qué, pero que les exigen a los niños para que salgan en sus estampas virtuales con uniforme. Entonces, un deseo de hacer cumplir lo que quería el uniforme, que es uniformizar, decía yo en otra palabra, estandarizar. Y entonces, creo que no estamos por el momento en capacidad de afrontar el impacto que nos ha dado la pandemia, que yo creo que ha destruido, entre muchísimas cosas, a todos los conceptos del sistema educativo. Y creo que va a existir un tiempo en el cual se va a implementar oficialmente algún tipo de programas virtuales que se transmitan mundialmente con el objeto de catalogar que la educación consiste en alcanzar ciertos niveles, estos. Los que llegan, pues, siguen pasando y logran méritos, pero los que no, entonces van quedando al margen de su derecho. ¿Sabe qué? Inclusive el Ministerio de Educación de aquí del Ecuador está tan preocupado porque un área que no se trabaja con los jóvenes y los niños es la parte emocional. Y ahora más difícil. Ya, entonces le cuento, entre los protocolos que el Ministerio de Educación manda es el que empecemos, y eso le digo, empecemos a todos, aunque Santana ha estado en eso muchos años, a trabajar en la parte emocional. Imagínense que dan normas de cómo trabajar en la parte emocional, están hablando del tema de la respiración, están hablando del tema de la meditación, el Ministerio de Educación. Hay protocolos que a la profesora le dicen, haga esto. Entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo una persona que no tiene vivencia ni práctica en esto puede enseñar a los niños? No puede. Podrá transmitir, hagan esto, pero hasta ahí nomás. Esa es una parte de la, diré, diferencia que nosotros trabajamos en Santana. Para poder llegar a los niños tenemos que preparar a los profesores, tenemos que abrirles, despertarles. Y tenemos profesores que están trabajando absolutamente con el tema emocional, absolutamente con el tema de relajación y respiración. Pero ¿y cómo lo hacen en las actuales circunstancias? Inclusive virtual. Yo mismo doy clases a un grupo de profesores virtualmente. Pero tenemos que, ¿qué es lo que está pasando, Rodrigo, en las personas? Por el miedo, por la angustia, por la sensación que se vive, no pueden quitarse el estrés, no pueden. Y preguntan, ¿qué hacemos? Bueno, empecemos poco a poco, trabajemos, aprendan sobre el tema de la respiración y empiezan a caer en cuenta, empiezan a practicar y caen en cuenta y ven que eso es
una arma maravillosa, una herramienta maravillosa. Si usted ve en medicina, en cualquier tema, la respiración es la clave de la vida de un ser humano. Si es que sabe respirar correctamente, usted puede enfrentar todas estas emociones que nos ha producido este tiempo en la pandemia. Si no sabe respirar correctamente, no puede. Luego de eso pasa a esa interiorización, a encontrar un lugar donde usted encuentra calma, donde sabe que dentro de usted hay un lugar que puede ir para estar en calma. Si eso no aprende, si eso no le enseña, no se puede teorizar. Y eso nosotros hacemos con profesores y con niños. Tenemos la materia de autoconocimiento, que se trabaja con todos los niños, desde el más chiquito hasta el alumno de sexto curso. ¿Por qué? La única intención es darles herramientas para su vida. No queremos nada más. No tiene ninguna proyección de inculcarles nada, pero sí la herramienta ¿para qué? Para que se desarrolle su mente emocional, su mente instintiva y por ende su conciencia que produce eso, evolución. Si no se hace eso, Rodrigo, seguimos. En este programa de España decía, la educación que se tiene a nivel de España es creada hace 2 siglos. Los profesores son preparados para el siglo anterior y los alumnos son de este siglo. ¿Cómo unen las 3 cosas? Están en un caos total y más o menos lo mismo vivimos el resto. Juanita, yo algo que destaco de las formas que te veo adquirir, incluso con tu equipo de proyecto, de trabajo, de vida, que es el Colegio Santa Ana, es la resiliencia, y una palabra hermosa que surgió en un encuentro contigo es la capacidad de ser permeable, o sea, de sucumbir un poco a la realidad que tenemos ahora en vez de rechazarla, para desde ahí decir, ok, tal vez tengo 40 casi años de experiencia en este tema, pero las circunstancias son distintas ahora, y esa resiliencia de decir cuál es la forma actual que vamos a tomar. Te he visto trabajar con tu equipo en eso y me gustaría saber un poco del resultado frente a este gran reto. ¿Cuáles han sido las alternativas? ¿Cuál ha sido el modo que has ocupado para integrar a tu grupo y juntos ver cómo desarrolla el tema, ¿no? Gracias, Miguel. Sabes que sí, el profesor es un ser humano, con todas las dificultades o los momentos positivos, pero básicamente es un ser humano. Entonces hemos tenido que apuntalar mucho en ellos, porque de ellos también están dependiendo todo el resto de alumnado, ¿no es cierto? Las bases. Entonces hemos trabajado mucho haciéndoles justamente caer en cuenta de que lo que estamos viviendo es una oportunidad. Es una oportunidad para mejorar, para cambiar. En nuestras manos, yo siempre me digo, si yo fuera totalmente consciente en lo que estoy, me da tal susto porque es un atrevimiento brutal en la que me he metido, que es creer que puedo hacer algo en educación, pero he sido atrevida y eso es lo que... Y también ignorante. Entonces hay muchas cosas que se unen en mí. Pero no hay que esperar el resultado, que indudablemente será valioso, porque el camino es lo importante. Hay una frase preciosa de uno de estos sabios orientales que dice: la acción por la acción y no por fruto de la acción. Entonces tenemos que trabajar perfecto lo de ahora. ¿Qué resulte de eso? Ya no está en mis manos, porque si yo estoy esperando saber el resultado, entonces que estoy con un orgullo y una vanidad brutal porque creo que eso van a decir que es producto mío. No, yo me siento un instrumento para apoyar y ayudar a nuestros niños, a nuestros profesores, a los padres de familia y a todo lo que se pueda. Y tal vez una de las razones por las cuales acepté la entrevista es esta: humildemente, si sirve de algo lo que voy a decir para alguien que oiga, nada más, pero hay que despertarnos, hay que fortalecernos. Lo que usted decía, Rodrigo, viene una época muy difícil, toda la parte ecológica. Si no hay conciencia en nuestros educandos, ¿cómo podemos pedirles que cuiden nuestro planeta?
Entonces, por eso hay que despertar la conciencia, hay que hacerles caer en cuenta que más que mente somos conciencia. Pero si no hay ese encuentro interno con uno mismo, mal podemos esperar que cambiemos, porque todo el mundo nos está tirando a este enfrentamiento, a esta competencia, a esta producción, a quién gana más, a quién es mejor, a quién llega al tope. Entonces, es una lucha, como usted decía, entre todos. Hay que bajar el nivel, hay que serenarnos, que haya mucha compasión, que haya mucho amor. Si no, no hay. Si no hay conciencia, no hay ni compasión ni amor. Si es solo mental y es competencia, entonces es una lucha de todos los días contra todos. En esto de buscar la calma, a principios de esta pandemia, desconcertado como todo el mundo no sabía de qué se trataba, yo tengo un libro amigo de consulta que es el I Ching. Y lanzando las monedas me sale un hexagrama que se llama la montaña. Dice, la montaña es el símbolo del aquietamiento. Dice, en épocas de aquietamiento, lo mejor es mantenerse quieto. Y en épocas de avanzar, lo mejor es avanzar. Sabiduría. Una sabiduría tan simple, ¿no? Y fíjese lo Pero dice, el aquietamiento no es sino una polaridad del movimiento. De tal manera que mientras estás quieto, vale analizar, observar y poder trazar una estrategia que comience con el primer paso. Porque en tiempos de los quietos hay que dar los pasos, así es. Algo más que coincide con la parte. Algo más que coincide con la parte que hablabas con esta. Dice, lo más difícil es aquietar el corazón. Ese es el problema de los seres humanos. La emoción, pues. Porque el corazón piensa. Y entonces tiene que estar aquietado para efecto de que los pensamientos sean lo suficientemente sólidos para saber qué es lo que tenemos que hacer. Qué belleza, me encantó. Y lo que yo le dije, si estamos solo trabajando la mente racional y la mente emocional, que es del corazón, no trabajamos. Y la mente instintiva, tampoco trabajamos. Ni nos damos cuenta. Se genera una descompensación. Claro, la que estamos la mente emocional. Yo sufro de pensar a nuestros niños y jóvenes reducidos en espacios, no importa si es grande la casa, pero de ahí no pueden salir, o peor, o los otros niños. Es una prisión, es una prisión, encierro, donde un ensayo de prisión. Donde la parte emocional está tan latente, porque así como están padeciendo sus padres, y si sus padres están con problemas económicos de trabajo, y si es que la relación está mala, y ese niño está viviendo esa parte emocional brutal, fuertísima en su entorno, ¿qué hace? Es para desesperarse. Entre lo que usted decía con esta belleza del hexagrama de la I Ching, aquietarse. ¿Y cómo se aquieta? Porque claro, está lindo aquietarse. ¿Y cómo se aquieta? Dice que hay que comenzar con los nervios motores de la espalda. Desde ahí es más fácil comenzar a lograr la quietud. Ahí viene, Rodrigo, la parte de la respiración. Claro. Una técnica de respiración me aquieta. Una técnica de interiorización me calma. Y empiezo a ver más claramente las cosas. Pero si no tengo esas herramientas, entro en una verdadera desesperación. Yo hice todos los esfuerzos por aquietarme y estoy comenzando a ver cosas que a veces en las conversaciones no la ven. ¿Ya ven? Bueno, primero me baso en que unas palabras de Lenin, por su movimiento revolucionario, dice, es necesario aprovechar los canales que tiene la oligarquía para a través de ellos mismos generar el sentimiento revolucionario. Porque la capacidad que tienen los medios de comunicación, por ejemplo, son tales que nadie alcanza a copar toda esa magnitud de posibilidades que da. Entonces, por tanto, hay espacio también para nosotros. Y creo que aunque la educación virtual que se está implementando hasta ahorita
para mí, tiende, alguna educación dirigida, tiende a constituirse en este sinónimo de esclavización. Va a haber esclavos tecnológicamente tratados. Pues a través de esta misma educación virtual deberemos comenzar a hacer algo. Yo no sabría decir qué, pero cultivar nuestras propias fortalezas para poder desarrollarlas antes de que nos impongan. Por eso hay que cimentar en los niños y en los jóvenes estas cosas para que cuando salgan al mundo vean que pueden lograr muchas cosas si es que ellos están bien. Es esa parte interesantísima, Rodrigo. Si yo me conozco y yo me amo, me voy a permitir conocerle y amarle a usted y a todo el mundo. Pero si yo no me conozco y no me amo y no me cuido, el resto me importa menos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el propósito, la intención, volviendo de nuevo a Santana, con la que nació Santana y con la que nos mantenemos en Santana. Justamente tenía la intención también de acotar con algo que previamente ya lo has mencionado. En estas sincronicidades también me pasa con Rodrigo, que se va encapsulando todo a la voluntad de lo que queremos sacar a la luz. Y me parece que las últimas palabras que acaban de dar también ustedes dos como grandes formadores pueden generar un poco de esperanza, de alivio, de tranquilidad, no solamente a profesores y directores, sino también a las personas que están atravesando esto, que son los alumnos en sí, ¿no? Deben ser en conjunto con todos quienes arduamente luchan por este nuevo sistema de educación, pero saber que trayendo presencia es de las mejores alternativas que podemos traer para solucionar no solamente el tema educativo, sino a partir de ahí todo lo que está gestando la sociedad. Vamos encaminando. Yo creo que 1 hora 45 minutos es poquito para poder englobar todo lo que quisiéramos conversar con ustedes. Me gustaría más bien hacerte una invitación abierta para que constantemente podamos tal vez invitarte a recibir más de ti, de tu sabiduría, de tu compañía. En esta ocasión vamos a tener que finalizar esta entrevista, esta conversación que hemos tenido tan amena con Rodrigo, con Juanita, y acotar, ¿no? Que estamos juntos en esta es la intención también del programa, poder en conjunto sacar soluciones, no soluciones, porque es complicado, estamos en el aprender constante. Un aprendizaje. Constante. Todos los días uno. Hoy he aprendido bastante de Rodrigo. Yo he aprendido. Decía que como tenemos un portal y además nuestro programa se va realizando semanalmente, todos los días hay derechos urbanos con diferentes temas. Y el día miércoles quizá es donde mayor diversidad de temas se pueden tocar. Pero hay como referirse a estos temas que ya se van dando a través del portal digital. Vamos a abrir la página web, vamos a escribir y dar nuestras impresiones sobre esto que estamos haciendo, con la intención de mejorar. Creo que ahora hemos sentido pues que ha sido un programa de un acierto para Voces de la Ciudad. Gracias, Rodrigo. Donde tu obra sobre todo vale por el ejemplo personal. Y creo que de esto vamos a sacar consecuencias al futuro. Gracias, muy valiosas. Rodrigo. Me siento honrada, como le dije a Ana Cristina al principio, el que haya pensado en mí. Yo lo único que puedo hablar desde mi punto de vivencia y experiencia, no nada más, y humildemente doy lo que he vivido. No puedo ir más allá, pero eso que se ha vivido me ha dado unos resultados maravillosos. Entonces soy Qué bueno que nos sigas dando. Muchas gracias, qué lindo haberles tenido y como dije, he aprendido de ustedes hoy en este conversatorio. Muchas gracias. Desde la transparencia, desde tu casa que nos recibes, desde la sencillez que te caracteriza, entonces
a partir de una mente clara, transparente, sincera, podemos llegar más cerquita de donde intencionamos. Muchas gracias nuevamente, Juanita. Muchas gracias, Rodrigo, por Y muchas provocar este gracias encuentro, y gracias a a ustedes todos. por acompañarnos en esta nueva sesión. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 10 de la mañana. Gracias.